Porque el culto por las manos, precisamente por llevar las uñas más largas y extravagantes, es una práctica cada vez más generalizada. Las famosas del momento no se resisten a la cantidad de mezclas y colores, también a incrustaciones que se pueden lucir. Lo malo es que esta moda ha dado pie a que surjan los establecimientos low cost, en los que las medidas higiénicas, la calidad de los esmaltes y la esterilización de las herramientas pasan a un segundo plano. Esto está generando problemas de salud, como alergias en la piel, pero también debilitamiento, descamación y caída de las uñas. Y nos vamos a poner en manos de una profesional de la dermatología. Esta mañana se encuentra con nosotros Marina Rodríguez, que es dermatóloga de Dermaten. Marina, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida un día más. Muy buenos días. No sé si ya esto es motivo de consulta en los gabinetes de dermatología, Marina, y creo que incluso desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo la consulta de dermatología, bueno, de por sí, de siempre, la consulta de dermatología, las afectaciones de las uñas vienen a suponer como un 10-20% de las consultas. Pero ahora con el uso de manicuras permanentes, semipermanentes y con esta moda de culto por las uñas, la gente se pone más productos, aparecen más alergias, por lo tanto la frecuencia de problemas ungueales ha aumentado. Y no solamente las alergias, porque todo esto está estudiado por el Grupo Español de Investigación de Dermatitis de Contacto, y en la población general española una alergia al esmalte de uñas, sobre todo mujeres, viene a suponer casi un 7% de la población. Pero eso da lo mismo que sea un esmalte ungueal de alta calidad o de baja calidad. Si uno es alérgico a la langosta, es alérgico a la langosta gallega y alérgico a la langosta congelada. Es decir, no importa, Marina, la marca del esmalte, ni siquiera el salón de belleza donde nos vayamos a dar. De cara a las alergias cutáneas, a las alergias más frecuentes, que son los formaldehídos, las nitrocelulosas o los metacrilatos, eso puede pasar en una laca ungueal de alta calidad y baja calidad, una laca que esté europea, que tenga una buena calidad. Sin embargo, hay otro grupo de cuadros que pueden aparecer debido a la realización de manicuras, que sí que están relacionadas con faltas de higiene y con lo que llevamos como un low cost, ¿no?, de manicura. Eso puede ser infecciones ungueales, virus herpes, infecciones ungueales por verrugas, bacterias, hongos, es decir, todo eso sí que tiene que ver con mala esterilización del material. Si uno va caminando por una piscina y tiene una verruga, se le pega la verruga al resto de las personas que vayan caminando después. Pues si yo me hago la manicura, utilizo un instrumento que no está bien esterilizado, yo tengo una verruga, ese instrumento que lo usen personas posteriores va a poder coger una verruga. Si tengo un virus herpes, un panadiso herpético, que es un cuadro muy doloroso y que necesita medicación antivírica oral incluso, voy a contagiar al resto de las personas que vengan por detrás mío. Eso en caso de que no haya la higiene que se requiere, pero incluso estando en un establecimiento que cumple todo, luego está esa moda que se ha puesto con que se llama manicura semipermanente, que su aplicación no es tan agresiva, pero sí su retirada, ¿no? Entonces, porque a lo mejor lleva un poquito más de esmalte, pero la cuestión está en cuando se retira, porque hay que raspar la uña, y ahí se están encontrando con problemas derivados de esta práctica. Efectivamente, ahí ya no nos encontramos con las alergias, que ya les digo, puede pasar en sitios con buena calidad o con buenas características de esterilización, y sitios con malas, una predisposición individual, y es un alto porcentaje de la población. Después están las infecciones, que eso sí es algo muy peligroso, y después está el proceso traumático de la uña por retirada, porque si uno pone un esmalte que hace falta pasar un torno, eso acaba con las capas superficiales de queratina de la uña. Entonces aparecen esas uñas fisuradas, agrietadas, secas, traquioniquia que se llama, que puede durar, se cuenta hasta 6-9 meses posterior, porque una uña de las manos tarda en renovarse eso, un periodo de 6-9 meses. Y por ejemplo, la retirada de esa uña semipermanente no es conveniente ni siquiera hacerlo en casa, siempre ponerse en manos de un profesional, porque eso también ocurre, ¿no? Efectivamente, muchas veces los torros dentro del daño que van a producir a nivel de la queratina van a producir un daño más controlado. Sin embargo, en casa uno puede utilizar productos o utensilios que no sean adecuados y generar un daño todavía mayor. Y hay que descansar la uña de un proceso a otro, lo digo porque la uña se recupere un poco, ¿no? Realmente, al retirar un esmalte, la uña pierde capas de queratina, por lo tanto su grosor va a ser inferior. Si uno empieza a poner manicuras permanentes y semipermanentes de forma repetida, sin poner bases previamente que lo protejan, eso va a generar un afinamiento de la uña tal que la hace más predispuesta a infecciones, incluso a dolor de las uñas. Y la uña, tenemos que recordar que anatómicamente cumple una función en nuestras manos, es decir, que nos protege frente a impactos, pues los utensilios, pues nuestro día a día. Entonces, si no tenemos ahí una protección física mecánica, podemos tener dolor en la zona, dañar el nervio y nos predispone más a infecciones, porque se hacen microfisuras en la zona y nos podemos infectar por estafilococos, estamos más predispuestos a tener infecciones por verrugas víricas, por virus
virus herpes, o sea que cumple una función anatómica y tenemos que respetarla. Estamos hablando incluso de la cliente en este caso, pero ¿qué pasa con la profesional que hace la manicura? Porque al fin y al cabo también pasa mucho tiempo en contacto con esos productos, ¿no? Claro. Y quizás también con esas infecciones. Date cuenta que la exposición repetida a un producto aumenta el riesgo de generar una alergia o desarrollar una alergia. Por eso es tan frecuente en los profesionales de las manicuras que finalmente desarrollen una alergia a los formaldehídos, o incluso en los peluqueros o las peluqueras, que es muy frecuente que los pobres con el paso del tiempo, debido al uso de tintas, al final sean alérgicos a lo mismo. Y eso le puede generar dermatitis de contacto, debido a que son de un uso profesional en todas las manos. Porque si yo, por ejemplo, desarrollo una dermatitis de contacto al esmalte de uñas que me pongo, todos los dermatólogos, cuando viene una persona con una dermatitis palpebral o peribucal o cervical, sabemos que lo primero que tenemos que buscar es si la persona se ha hecho la manicura, porque las dermatitis de contacto por laca de uñas en una persona dan alergias. Muchas veces el síntoma está en la cara, en la inflamación de párpados, y a lo mejor viene directamente de lo que uno se ha hecho en la uña. En cualquier caso, estamos viendo también otras fórmulas que son esas uñas de gel, que son incluso más agresivas, pero también por el componente que tiene, por el pegamento que se utiliza. Si es un problema la manicura semipermanente, ya las uñas de gel, también muy de moda, son otro porque problema. Al permanecer más, utilizan unos adhesivos todavía más potentes que generan más daño, porque todos esos adhesivos generan una desintegración de las capas superficiales de queratina, que al final es una proteína, y eso no solamente genera el problema cuando uno las tiene puestas, que es la oclusión que uno tiene en la uña, que también puede favorecer las infecciones, sino que al retirarlo dejan alteraciones que duran, ya les digo, 6, 9 meses, incluso más en personas de más edad. Entonces, son alteraciones que los pacientes piensan que se van a quitar las uñas y después la uña se le va a quedar intacta, y muchas veces el motivo de consulta en dermatología es el estado de las uñas después de las uñas de gel. Lo que tenemos que asumir, que en caso de que sea algo traumático, pues no es nada infeccioso, que eso se va a recuperar con el paso del tiempo, pero que si lo hacemos de forma muy repetida y se genera un daño a nivel de la matriz ungueal, eso sí que puede durar durante años. Y también produce problemas las incrustaciones, también esos embellecedores que se ponen, perlitas brillantes en las uñas. Lo que pasa es que ese tipo de incrustaciones se suelen poner sobre una matriz previamente aplicada, entonces eso no genera ningún problema añadido, a no ser que la persona tenga una dermatitis alérgica de contacto específicamente al material puesto. A veces se ponen incrustaciones metálicas incluso, que podrían suponer un problema en una persona con dermatitis alérgica de contacto a las sales de níquel o a las sales de cromo, por si se toca. Como decía Marina, que en cualquier caso siempre los dermatólogos han advertido de que el esmalte de uñas, ya fuera el normal que uno puede comprar en un supermercado, un establecimiento adecuado, siempre había que controlarlo, por ejemplo en épocas de verano, en la que a lo mejor pues muchas mujeres optan pues por llevar las uñas pintadas en el pie. Hay agua, hay piscina, ahí sí que hay que controlarlo y retirarla frecuentemente, ¿verdad? Efectivamente, porque se genera una oclusión en la uña, y si entran partículas de agua o alguna infección, al no poderlo monitorizar porque está la zona tapada, incluso clínicamente no se puede valorar. Entonces, si uno no se vigila si tiene una verruga o tiene un hongo en la uña, al estar cubierta, si uno está 5 meses con la uña pintada, al final no puede saber si tiene una afectación en la tabla ungueal. ¿Y qué pasa con las cutículas? Porque estamos viendo que las cutículas se retiran normalmente incluso para favorecer el crecimiento de la uña, pero realmente la cutícula tiene una función, Marina, ¿no? Ese tejido es un tejido conectivo que tiene la función de protección. Date cuenta que la uña tiene unas pequeñas fisuras anatómicamente que son realmente pliegues, entonces favorece que se acumule humedad, hay mayor temperatura, entonces es un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de cualquier microorganismo, ya te digo, virus, bacterias, hongos. Entonces, la retirada traumática de las cutículas muchas veces puede generar microfisuras que favorecen que por ahí haya una vía de entrada de una infección, y por otro lado, en cuadros, por ejemplo, como la psoriasis, si uno traumatiza de forma frecuente las cutículas, favorece que la uña tenga una afectación psoriásica o que se reproduzca más cutículas. Bueno, claro, mucha gente en su casa ahora mismo se puede estar mirando las uñas a raíz de lo que estamos diciendo, no pintadas, pero claro, habrán personas en su casa que dicen, es que me noto las uñas quebradizas, me las noto con esos puntitos blancos, con algunas ondas. ¿Qué podría estar pasando en esas uñas, Marina? Realmente, cuando el paciente viene a consulta por afectaciones de las uñas, todos piensan siempre que es una cuestión sistémica la que subyace a la uña, o sea, que todos piensan que tienen carencias nutricionales, alguna idea, porque siempre se asocia a eso, ¿no? Pero realmente nada más lejos de la realidad, o sea, en una minoría de los casos el que se relaciona con un déficit proteico, de calcio, de minerales. Entonces, la mayor parte de los casos, sobre todo el perfil de paciente con afectación de las uñas, descamación en capas de cebolla o debilitamiento, son mujeres jóvenes y tiene mucho que ver con el exceso de lavado de manos. Pues el exceso de higiene, de limpieza, me lavo las manos 20 veces al día, uso productos agresivos, no uso guantes para hacer las cosas en mi día a día y entonces tengo las manos mojadas permanentemente. Eso hace que, como la proteína de la queratina es una proteína, ese mojado excesivo y la temperatura alta del agua rompe los puentes que hay entre las moléculas de queratina, y eso hace que se fragmente y se rompe. Entonces, el uso de guantes y la protección adecuada
adecuada con cremas hidratantes es suficiente para mejorar ese cuadro. Pero ya después puede haber problemas de artrosis que afecten a las uñas, por supuesto, déficits nutricionales, de proteínas, de minerales, de zinc, de vitamina D, todo eso se puede manifestar en las uñas. Pero la primera causa que suele subyacer un problema ungueal es agentes externos agresivos como puede ser el agua. Y siempre ponerse en manos de profesionales, porque luego nos encontramos productos por ahí que dicen esto es un endurecedor de uñas, si tiene las uñas quebradizas utiliza esto, lo encontramos incluso en los propios supermercados y siempre es importante ser valorado por un profesional. Efectivamente, porque muchas veces los endurecedores contienen formaldehído, que es una de las principales causas de dermatitis alérgica de contacto. Y muchas veces los pacientes vienen ya porque ellos mismos se compran el antihongo y vienen con un antifúngico tratado durante años y realmente lo que tenían era un problema de artrosis en las uñas. Entonces, siempre para evitar sobremedicalizarnos y no utilizar cosas que nos puedan generar problemas, siempre acudir a un dermatólogo. Pues eso es lo que hemos hecho hoy con Marina Rodríguez, que es dermatóloga de Dermaté, para ponernos en manos de ella y sobre todo para conocer un poquito más nuestras uñas. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marina.